celestial, gracias porque Jesucristo, tú tuviste tanta misericordia de nosotros, estando muertos en pecados y delitos. Tú, Señor, no nos desahuciaste ni te olvidaste de nosotros, sino que proviste un maravilloso Salvador en Cristo Jesús. Gracias porque nos atrajiste a ti con cuerda de amor, nos trajiste al Hijo para ser salvos. Y nos has hecho morar en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Ayúdanos a recordar, al meditar en esta mañana, esta porción, esa maravillosa, esa insólita gracia y misericordia de tu parte. Yo te pido, Señor, que también tu palabra sea poderosa y eficaz en los corazones de personas que están aquí esta mañana, que tú has traído para escuchar tu palabra, pero que todavía no han entregado su vida a Cristo para salvación. Para estos menesteres somos incompetentes todo el tiempo. Por eso necesitamos, Señor, de tu competencia, de tu ayuda, de tu gracia. Háblanos, Señor, en esta mañana. Perdónanos todo pecado no confesado. Quita, por favor, Señor, toda distracción. Ayúdanos y permítanos concentrarnos en tu persona y en tu palabra en esta mañana. Que tu misma sea de aliento, de esperanza, de regocijo para nuestras almas. De motivación para seguir caminando de tu mano, viviendo para tu gloria. Y también sea de aliento y de motivación para venir a salvación a aquellos que todavía no hayan recibido. Te lo pedimos en su santo nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, a cada uno de nosotros como seres humanos nos fascina todo lo que es maravilloso, todo lo que es insólito. Es una cualidad del género humano. Nos atrae, nos llama la atención todo aquello que sea raro, diferente. Y muchas veces nos encontramos buscando información que publican personas que se dedican a recorrer toda la geografía del planeta Tierra, buscando tanto en la naturaleza, en la creación de Dios, como en obras o acciones de la inventiva y el ingenio humano, pues buscar situaciones que tengan esa característica de ser novedoso, increíble, insólito, maravilloso. ¿Cuántos de ustedes recuerdan en los periódicos de Circulación Nacional una columna que salía? No una columna, era como un gráfico que en español se llamaba Aunque usted no lo crea, de Ripley. En inglés, Believe It or Not. Es un señor que a principios del siglo pasado se dedicó a recorrer el mundo buscando cosas raras y lo publicaba allí. Modernamente tenemos una publicación que comenzó, creo que una marca de cerveza inglesa, la marca Guinness, y ellos comenzaron a propiciar, a estimular, a patrocinar que se produzcan récords de todo tipo. Y aquí creo que hay uno que tiene récord de más horas durando en una cabina de radio transmitiendo, varios días transmitiendo. Estos días leí, no sé dónde fue, que un individuo duró 3 días pateando una pelota sin dejarla caer al suelo. Y así, buscando lo insólito, buscando lo raro, buscando lo extraño, buscando lo novedoso, pues hay muchas personas que se dedican a eso. Una revista que se llama, tenía el nombre, ahora se me fue, una revista mexicana. Creo que lo insólito, lo desconocido, algo por el estilo. Muy interesante. A veces pone cosas raras y antibíblicas, pero pues muchas veces pone datos científicos de mucho interés. Pero hermanos, saben, hay algo mucho más insólito, mucho más asombroso, y es el maravilloso amor de Dios para contigo y para conmigo. El maravilloso amor de Dios hacia todo el género humano. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, dice el relato bíblico en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Dios hizo al hombre en forma personalizada, lo creó de manera individual
no como el resto de la creación que Él la creó por su palabra, por su designio y su voluntad. Dios tomó el tiempo para formar al hombre. Dice en ese capítulo 2 que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Lo moldeó. Es un alfarero o alguien que trabaja con figuras a partir de masas todavía moldeables. Dios hizo algo así. Dios se tomó el tiempo para crear al hombre y le insufló, dice el relato bíblico, aliento de vida, y vino a hacer al hombre ánima viviente o alma viviente. Dios creó al hombre y lo puso en un lugar idílico, el huerto del Edén, para que lo cultivara y lo guardara. Le dio la autoridad, le dio el gobierno, le dio el control de toda la creación. El hombre estaba en una posición inigualable. Sin embargo, el hombre pecó. El hombre desobedeció. La única prohibición que Dios le puso, una prohibición que Dios le puso para probar si el hombre estaba dispuesto a obedecerle de corazón, como una expresión de gratitud, el hombre pecó. Y Dios pudo haber eliminado, Dios pudo haber borrado de la faz del universo al hombre y haber iniciado un nuevo plan, implantando al hombre algún tipo de chip, algún tipo de dispositivo para que no pecara. Yo hubiera hecho eso, y me he visto todo el problema de luchar con un género humano durante toda la historia. Pero yo no soy Dios. Él es el soberano, Él es el todopoderoso, Él es el todo sabio. Y Dios seguía adelante con su plan. Plan que había concebido antes de la creación del hombre, creación del universo. Un plan de salvación. El hombre pecó contra Dios y trajo desgracia, trajo consecuencias en su relación con Dios, en su relación unos con otros, en su relación con la creación. Dios pudo haber borrado al hombre y comenzar de nuevo, pero Dios decidió emprender la obra de su maravilloso, insólito e increíble amor. Y esta porción que hemos leído, en Lucas capítulo 15, versículos 11 al 24, una porción conocida por muchos, quizás la parábola más famosa de la que Jesús enseñó, de las 35, 40, 45 parábolas según el conteo particular de diferentes individuos. Quizás la parábola más famosa de esta parábola, que la han nombrado a parábola del hijo pródigo. Y vimos la vez anterior que tuvimos aquí hace 2 semanas, cuál era la ocasión de la parábola. Está en el versículo 1 del capítulo 15. El Señor, durante su ministerio terrenal, como parte de su actividad, de su ministerio de predicación y enseñanza, el Señor se codeaba, se relacionaba con todo tipo de personas. Él no solamente se codeaba y compartía con los miembros de los estratos superiores de la jerarquía social y religiosa de esos días, que es representada por los fariseos y los escribas. También el Señor se relacionaba con la casta inferior, según como lo catalogaban los religiosos de esos días. Dice el versículo 1 que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. Y como muchos de ustedes saben, y dijimos en la ocasión anterior, los publicanos eran individuos, eran los agentes de la Dirección General de Impuestos Internos de aquellos tiempos. Y eran personas despreciadas, odiadas por el común del pueblo. Por la razón, no solamente porque cobraban impuestos que a nadie le gusta pagar, sino porque lo cobraban para el invasor romano opresor. Los romanos contrataban personas dentro del mismo pueblo para que le cobraran a personas de su pueblo. No le importaba cuánto cobraran, siempre y cuando le dieran lo que a ellos les correspondía. Y los publicanos se aprovechaban de esa autoridad que recibían, de ese derecho que tenían para cobrar por encima de lo que debían cobrar el impuesto que exigía el gobierno romano. Por eso eran
despreciados, odiados. Eran un grupo del cual los judíos comunes y corrientes no querían saber para nada, y mucho menos los religiosos esos días, porque los relacionaban con los gentiles romanos. Ellos tenían que relacionarse, que tenían que darle cuentas, tenían que reunirse periódicamente con los gentiles romanos, y eso agravaba más su condición. Pero dice también que Jesús se acercaban a él pecadores. Y claro, la Biblia dice que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero para los fariseos y los publicanos y los escribas, los pecadores eran todos aquellos que no se regían, no se ceñían a las estipulaciones o a las tradiciones que los rabinos habían creado, inventado, gestado. No se ajustaban a los patrones morales y religiosos que ellos establecían e imponían, y por eso los catalogaban como pecadores. Ahí estaban incluidos los publicanos, las prostitutas, cualquier individuo que tenía cualquier tipo de contacto con gentiles. Eran personas que ellos rechazaban. Y aunque dice Mateo capítulo 23 que los fariseos recorrían cielo y mar buscando un prosélito, y ellos les interesaban tener adeptos, pero no les interesaban guiarlos a que tuvieran una relación personal con Dios. Y sigue diciendo el versículo 1, que estos publicanos y pecadores se acercaban a Cristo, y aunque el Señor les predicaba en contra de su pecado, pero el Señor no los rechazaba como personas, sino que los recibía. Eran parte de esa multitud que dice el capítulo anterior, versículo 25, 14-25. Esa grande multitud de que seguían a Cristo por donde quiera. El fenómeno de esos días era el Señor Jesucristo. Sus enseñanzas, sus predicaciones, cómo enseñaba con autoridad, muy diferente a cómo enseñaban los escribas. Y además obrador de milagros, expulsando demonios por donde quiera que iba, sanando enfermos, dando la vista a los ciegos, dando la audición a sordos, haciendo caminar a parapléjicos y a inválidos, levantando muertos. Era el fenómeno de esos días. Y multitudes iban detrás de él, y Cristo tuvo que frenarlo. Si ustedes pueden leer en su casa más luego, los versículos 26 al 35 del capítulo anterior. Y esa multitud que le seguía, que se la puso en China, como se dice. Se la puso dura. Y le dio 3 condiciones por las cuales que debían guardar si querían ser discípulos de él. Usted puede en su casa luego, son motivos de otra predicación. Las condiciones para el discipulado. Pero aún así le seguían. Dice de nuevo, volviendo al versículo 1 del capítulo 15. Y le seguían ¿con qué propósito? Le seguían para oírle. Y es interesante que el evangelista Lucas no resalta que le seguían buscando que les resolviera algún problema físico, algún problema de salud, algún problema hasta de alimentación. Recuerden las 2 veces que Cristo alimentó primero a 5,000 y luego a 4,000. Y es muy bueno comer gratis, en medio de una sociedad que había muchísima carestía. Y esa actitud del Señor de recibir a los miembros de todas las clases sociales, incluyendo a los publicanos y pecadores, esto traía aliento, esperanza a este grupo, que era rechazado, apreciado por la religiosidad de esos días. Pero también le creó recelo, críticas, murmuraciones, oposición por parte de la cúpula religiosa. Dice el versículo 2, que los fariseos y los escribas murmuraban, se quejaban, por lo bajito, pero de manera audible, de tal manera que el Señor lo escuchara. Ellos se quejaban contra él y decían: a los pecadores recibe y con ellos come. A ellos que eran maestros de la ley, celosos por la palabra de Dios, religiosos hasta el extremo, pero siempre de la boca para afuera, externamente, porque tenían corazones que estaban muy lejos de Dios, porque nadie lo veía, pero Dios y el Señor Jesucristo sí lo veían. A ellos no les cabía en la cabeza como un maestro de reputación, un maestro que se había ganado la fama de ser un hombre de verdad,
un hombre íntegro, ellos no le cabía cómo él podía recibir esa clase de personas como eran los publicanos y pecadores. Y de nuevo, en sus estándares totalmente tergiversados, estos publicanos y pecadores entendían que ellos estaban al ladito de la falda de Dios y que otros no merecían venir y estar al lado de ellos. Y no entendía por qué este maestro de maestros recibía a esas personas. Y eso fue la ocasión para que el Señor entonces, dice el versículo 3, le diera 3 parábolas en todo el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. 3 parábolas que tienen un común denominador. Y como dice, por ejemplo, el versículo 7, el versículo 10 y el versículo 32, y también el versículo 23 y 24. Si ustedes ligan esos versículos, repito, el 7, el 10, 23, 24 y el 32, el común denominador de esas 3 parábolas es enseñar cómo Dios se agrada en recibir al pecador penitente y arrepentido, y eso provoca, genera, produce gozo en el cielo cuando alguien viene a los pies de Cristo para salvación. Y vimos la ocasión anterior, hace 2 semanas, las primeras 2 parábolas. Una de ellas llamada la parábola de la oveja perdida, la otra la parábola de la moneda perdida. Y la tercera que veremos hoy, o una parte de ella, del hijo pródigo. Pero a mí no me gustan esos títulos porque no reflejan al verdadero protagonista de cada parábola. El verdadero protagonista es Dios. Dios en la figura de un pastor buscando esa oveja perdida. Dios en la figura de una mujer buscando la dracma perdida. Y Dios en la figura de un padre esperando a los hijos perdidos. En las primeras 2 parábolas el énfasis es en Dios buscando al pecador. Dios en su tarea de identificar ese pecador perdido, como esa oveja perdida de las 100 que tenía el pastor. Y si fuera yo de oveja perdida, porque total tengo 99, y eso que se fue, pues allá ella. Alguna otra encontraré, pero Dios no es así, no es como yo de nuevo. Dios se dedicó, el pastor se dedicó a buscar esa única de 100 que se había perdido, y la buscó por montes y collados hasta la encontró. Y dice en los versículos 5 y 6 que cuando la encontró con gozo la puso sobre sus hombros, y cuando la llevó a redil y luego regresó a su casa, y ahí la fiesta no terminó, sino que reunió amigos y vecinos y los animó a que se regocijaran con él, porque dice que había encontrado su oveja que se la había perdido. Y luego en los versículos 8 al 10 está la parábola de la moneda perdida. Yo le llamo la parábola del gozo de la mujer al encontrar su moneda perdida. Una mujer que pierde una de 10 monedas, de 10 dracmas, que tiene un significado, una simbología muy especial en esos días. Y buscó y rebuscó por todas las casas. Se la había perdido dentro de la casa, la oveja se perdió fuera de redil. Aquí se perdió la moneda dentro de la casa y la buscó hasta que la encontró. Y dice el versículo 9 que el gozo tan grande para ella fue tal que salió afuera. Eso era atípico en las mujeres, mostrar esa clase de emoción en esos días. Y reunió a amigas y a vecinas para que se reconciliaran con ella porque encontró la moneda perdida. Y de nuevo esas 2 parábolas enseñan la actitud de Dios buscando al pecador. Ahora el Señor le va a dar una tercera parábola, que el énfasis es diferente. El énfasis está en la responsabilidad que tú y yo tenemos de responder ante esa búsqueda que Dios hace de nosotros, como ovejas o como dracmas perdidas. Y dice el versículo 11 que el Señor comienza con esta parábola diciendo que un hombre tenía 2 hijos. Y eso marca el título y la división de la parábola. Tenemos a un hombre, un padre, y este tenía 2 hijos. Y por eso yo le llamo a esta parábola la parábola del padre amoroso y los hijos perdidos. Porque el título como que se enfoca en un hijo, pero el protagonista es el padre. Y además sus hijos. Y por eso vamos a dividir esta parábola en 3 partes, conforme a cada uno de los personajes. Primero, del versículo 12 al 19, vamos a hablar sobre el hijo menor. Y vamos a ver allí la insensata decisión del hombre
de vivir sin Dios, las consecuencias de eso y la necesidad que el hombre tiene de arrepentirse y venir a Cristo para la salvación. Luego vemos la segunda parte, los versículos del 20 al 24, donde el protagonista es el Padre. Ahí veremos el maravilloso amor de Dios mostrado a recibir a ese pecador perdido que viene de manera penitente y arrepentida delante de él. Y una tercera parte que no veremos hoy, sino en la próxima ocasión, o una próxima ocasión, está en el versículo 25 al 32 y trata sobre el hijo mayor. Y tiene que ver con ese rechazo de aquel hombre que cree que está bien justificado delante de Dios, pero su corazón y sus intenciones están muy lejos de apartar de Dios. Hoy vamos a quedarnos en los versículos 21 al 24. Y vamos en primer lugar, la insensata decisión del hombre de vivir alejado de Dios, las consecuencias de ello y la necesidad que el hombre tiene de volverse a Dios en arrepentimiento. Ya tenemos el trasfondo. Un hombre y dos hijos. Y dice el versículo 12 que el menor de ellos se le ocurrió una insólita petición, una inaudita, descabellada petición a su padre. Le dijo: Padre, le dio una orden: dame la parte de los bienes que me corresponden. Y eso era insólito en esos días, porque según la costumbre de esos días, al hijo menor no le correspondía pedirle al padre en vida que le diera la porción de los bienes que le correspondía, la porción de la herencia. En todo el Antiguo Testamento no hay un ejemplo de un hijo que le haya pedido en vida al padre que le diera la herencia que le correspondía. Es más, en las leyes de los pueblos de esos días, e incluso en los pueblos árabes que surgieron, ¿verdad?, los descendientes de Abraham que vivían por toda esa zona antes que comenzaran todos los líos que ha habido entre ellos, y quizás modernamente, no hay ninguna ley que le dé derecho o le dé el privilegio a los hijos de solicitar a los padres que le den su herencia estando los padres vivos. Por eso era una petición insólita, inaudita, descabellada. Es más, con esa petición el hijo lo que estaba diciendo al padre: yo quiero que tú te mueras. Que tú te mueras para que me des los bienes que me corresponden. Y ahí, como hijo menor, como el padre tenía dos hijos, al hijo mayor le correspondía, dice en Deuteronomio 24, 17, lo pueden apuntar para que busquen de nuevo, 21, 17, déjame verificar esa cita para que, 21, 17, dice que al primogénito le tocaba una doble porción de lo que le tocaba a los otros hijos. Si eran 5 hijos, el padre tenía que dividir la herencia en 6 partes, darle 2/6 partes al hijo mayor y 1/6 parte a cada uno de los otros hijos. En este caso, que eran 2 hijos, él tenía que dividir la herencia y darle 2/3 partes al hijo mayor y 1/3 parte al hijo menor. Pero los hijos podían pedirla, el padre podía repartirla, pero ellos no tenían derecho a hacer nada con esa herencia hasta que el padre muriera. Si vendían algo, el comprador no podía tomar posesión de lo comprado hasta que el papá moría. Y eso era algo que para la sociedad de esos días, pero viviendo en un pueblo pequeño, eso era vergonzoso, eso era algo que no tenía precedentes, que un hijo le pidiera en vida al padre que le diera la herencia. Y eso mostraba lo perdido que estaba este muchacho. Es evidencia de cuán rebelde, cuán obstinado, cuán duro de corazón se ha vuelto este muchacho. Él estaba demandando al padre que le diera la herencia, incluso estaba deseando al papá que se muriera para recibir la herencia. Él sabía que no le correspondía. Pero si fue descabellada e insólita la petición del hijo, fue más descabellada e insólita la decisión del padre. Lo dice el versículo 12 al final, el padre accedió y les repartió los bienes.
El padre rompió con todos los parámetros y con todos los paradigmas de esos días. Él tenía todo el derecho a negarse. La hacienda, las tierras, los cultivos, los bienes, los activos, todo eso eran de ese hombre. Un día iban a ser de sus hijos. Él tenía todo el derecho a negarse porque eso iba a suceder. Esa repartición se iba a efectuar luego que él muriera. Pero de nuevo, de una manera tan insólita como la bendición del hijo, el padre accedió a repartir los bienes. Y lo hizo por amor. Aunque el relato no nos dice la razón por la que el padre accedió, pero podemos deducir, por lo que vemos más adelante, que el padre lo hizo porque amaba a este muchacho. Y él como padre, él sabía, o él intuición, lleva ese. Sandy, lleva ese. Intuición, intuía. Bueno, vamos a quitarle la S. Que a él no le iba a ir bien. Y que mejor era mejor tener al hijo lejos y con sus bienes a tener en la casa con la cara dura, rebelde, desobediente y haciendo la vida imposible. Y lo hizo por amor. Hizo algo que estaba fuera de nuevo de cualquier tipo de normas, reglas esos días y le repartió los bienes. Y saben, eso es lo que Dios hace contigo y conmigo. Como dije al principio, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Lo creó de manera personalizada. Dios no tiene manos, pero si la tuviera, la hizo con sus propias manos. Hizo al hombre con sus propias manos. Lo puso en un lugar idílico, lo puso a regir la creación. Lo formó, lo creó para que tuviera comunión con él, pero el hombre decidió seguir su propio camino, seguir su propia senda. El hombre se perdió como este muchacho. ¿Y qué Dios hizo? ¿Destruyó al hombre? ¿Lo eliminó? No, Dios nos dejó a la otra suerte. Y Dios comenzó un proceso de búsqueda del hombre para darle salvación y vida eterna a través de Cristo. Luego vemos versículo 13 al 14, 13 y 14, las consecuencias de esa decisión del hijo. Dice que no muchos días después, eso era parte de un plan que él tenía. Él reunió, juntó todo lo que recibió, quizá vendió algún activo que había recibido, recibió el dinero. Obviamente el propietario no podía tomar posesión hasta que el padre muriera, pero el hijo tenía el dinero mientras tanto. Reunió todo lo que tenía y dice que se fue lejos a una provincia apartada. Asumimos que los tres protagonistas eran judíos. Por tanto, este muchacho se fue a una provincia fuera del ámbito de la nación de Israel. Se fue a los gentiles. Por ahí sigue su perdición. Y sigue diciendo que allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y creo que la palabra desperdició no hay que buscarle su significado. La palabra misma se explica. Él derrochó, dilapidó, tiró por la cuneta, cuando usted quiera, cualquier lugar usted quiera figurarse. El muchacho derrochó todo lo que recibió, todos sus bienes. La palabra bienes también se puede traducir como sus medios de vida, todo su sustento, y todo lo derrochó viviendo perdidamente, viviendo excesivamente, viviendo de tal manera que de ahí que viene la palabra por la cual tradicionalmente se ha nombrado esta parábola. Él vivió pródigamente. A veces uno llega a pensar que la palabra pródigo es una palabra positiva, o quizás llegan a confundirla con prodigio, pero pródigo significa alguien que vive de manera excesiva, derrochadora, alguien que malgasta todo lo que tiene, incluyendo su vida. Eso fue lo que pasó con este muchacho. Y yo creo que no es tan difícil imaginarse en qué él derrochó todo lo que tenía. Llegó a este lugar, comenzó a exhibir lo que tenía, como si fueran moscas alrededor de un pedazo de dulce. Vinieron hombres y mujeres,
Oye, porque este que tiene, comenzó a brindar gratis a todo lo que había por allí, a vivir de una manera pues totalmente, una vida diluida, una vida de disolución, y finalmente, dice el versículo 14, que cuando todo lo hubo malgastado, se encontró que no tenía ni un centavo. ¿Y dónde estaban los amigos? Bien, gracias, cada uno en su casa. Se acabó el dinero, se acabó la fiesta, se rompió la taza, cada uno para su casa. Y para colmo, dice que vino sobre aquella provincia una gran hambre. No nos dice por qué. Quizás una sequía prolongada que provocó una crisis económica en sociedades que se regían por la agricultura y la ganadería. Quizás alguna guerra civil, alguna depresión de los precios de los productos que comercializaban. Por la razón que sea, a la situación de bancarrota de este joven, además se agregó que a esa provincia llegó una crisis, una fuerte crisis económica. Y dice al final del versículo 14 que comenzó a faltarle. Obviamente ya no tenía dinero. Estaba lejos del hogar paterno. Estaba lejos de su nación, de su pueblo. Estaba en un lugar extranjero. Mientras tenía dinero, todo le llovía. Mientras había dinero, comía de todo. Todo el mundo estaba abierto para él. Le acabó el dinero. Le quitaron la sustentación y para el sueldo. Y saben, esa es la consecuencia del hombre y la mujer que se aparta, que vive alejado de Dios. Ese es el estilo, eso es lo que caracteriza la vida de cualquiera que quiere vivir su vida creyendo que va a ser adelante sin Dios. Puede ser que durante un buen tiempo disfrute de fama, de dinero, de salud, de amistades, de prosperidad, de éxito. Pero va a llegar un día en que todo eso se va a acabar. O se va a acabar la salud y no le va a valer todo el oro del mundo, todo el dinero del mundo que tiene. La muerte le va a llegar. Puede ser que, como han pasado con muchas personas, artistas, deportistas, que en un momento de su vida tienen dinero y fama y prestigio, pero de que se le acabó las condiciones físicas, o las condiciones físicas mermaron, ya no sirve para nada para los dueños de ese equipo. Y no han sido sabios en administrar el dinero recibido. Y pierden a muchos peloteros, por ejemplo, muchos artistas que están viviendo la miseria después de haber tenido dinero y fama y haber tenido todo lo que cualquier ser humano podría desear. Esa es la condición del pecador que vive sin Dios. Y más aún dice el versículo 15 que este individuo no solamente vivía lejos de su patria, lejos del hogar paterno, vivía entre gentiles, sino que hasta sus principios morales y espirituales él había tirado por la borda. En su desesperación dice el versículo 15 que él fue y se arrimó a un ciudadano de esa provincia. Como buen judío, a él no le correspondía codearse ni relacionarse con gentiles. Pero no solamente llegó al punto de fiestear, derrochar con gentiles, sino que ahora se acerca a uno de ellos en su desesperación, en su necesidad, en su carestía, buscando trabajo, buscando hacer algo, algún oficio que le genere algo de entrada para él sostenerse. Y dice que este individuo, según comentaristas que consulté, los orientales, cuando alguien venía donde él a pedirle algo y quería quitárselo de encima, lo que hacía que le proponía algo, que él sabía que le iba a rechazar para quitárselo de encima. Es como que usted tiene un vecino que todos los días le pide algo, y un día usted para quitárselo de encima, le propone algo, usted sabe que esa persona va a rechazar. Por lo más lejos que tenía este hombre, este ciudadano, cuando le ofreció lo que le ofreció, es que el muchacho lo iba a aceptar. Él le ofreció de mandarlo a su hacienda a criar cerdos. Y efectivamente él aceptó.
Para el judío eso era lo más degradante que había. Lo más bajo, lo más vergonzoso que podía ocurrir a un judío era criar cerdos. De hecho, había una expresión rabínica que decía, maldito al hombre que criaba cerdos. Y él aceptó. Y el ciudadano lo envió a su hacienda, a su finca, para que apacentara, para que criara, para que alimentara cerdos. Pero la cosa no quedó ahí. La condición de este joven era cada vez más deprimente. Era en picada y a toda velocidad. Porque dice que estando allí, él deseaba llenar su vientre. Él deseaba saciarse, él deseaba comer lo que comían los cerdos. Hasta allí llegó su condición. Él quería comer lo que comían los cerdos. Si usted ha visto un cerdo comiendo, usted sabe que los cerdos no comen comida gourmet. No comen cosas selectas, comen lo que aparezca. Y dice que quería llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Las algarrobas era un arbusto que crecía silvestre y daba un fruto en forma de vaina, como si fuera una vaina de guandul o de habichuela, pero alargada, y las semillas la que se comían los cerdos. No era comestible para el común para el grueso del pueblo, para los pobres, los que no tenían nada, recurrían a las semillas de la algarroba para comer. No tenían nada de valor nutricional. Incluso de su pulpa se hacía una especie de jarabe, que posiblemente era la miel que dice en Mateo capítulo 3 que Juan Bautista comía junto con langostas. No era la miel producto de las abejas, era una miel que se extraía de la pulpa de las semillas de la algarroba. Era lo peor que podía encontrar alguien para comer. Y dice que este muchacho deseaba comer eso, pero ni eso le daba, porque eso era para los cerdos, eso no era para él. Es como que alguien tuviera tanta hambre que quisiera comer de la comida que usted le pone al perrito o al gatito en su casa, pero usted se lo prohíbe. No puede comer de eso, porque eso es para el perro o para el gato. Hasta ahí llegó la condición de este individuo. Y eso también tú puedes encontrar montones de ilustraciones de hasta dónde puede llegar el hombre en su pecado y en su vida apartada y alejada de Dios. Y puede ser que no se vea. Hay muchos que descienden al fondo porque se involucran en drogas, se involucran en alcohol, se involucran en vicios de toda clase. Hay otros que mantienen la postura pero viven una vida de desesperación. Tienen que recurrir a pastillas para dormir. Tienen que recurrir a tranquilizantes. Su vida es todo un infierno por vivir apartados y alejados de Dios. Y dice el versículo 17 que un momento el muchacho en su desesperación, en su carestía, en su inopia, él volvió en sí. Él recapacitó, se puso a pensar, vio su condición y él recordó, dice el versículo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Él se puso a pensar en los trabajadores de su papá, en los jornaleros, en los echadías, personas que trabajaban quizás ocasionalmente, pero que dice que tenían abundancia de pan, quizás fruto de su trabajo o fruto de la generosidad de su papá. Ellos tenían que comer, y no poquitas cosas, dice que tenían abundancia de pan, y él se compara con él mismo, el hijo del dueño, viviendo lejos del hogar paterno, lejos de su tierra. Y dice, mientras tanto, yo aquí perezco de hambre. Él volvió en sí, él recapacitó, se puso a meditar en su condición versus cómo vivían los trabajadores de su padre. Y él tomó una decisión, versículo 18. Él urdió un plan, tramó una estrategia. Me levantaré e iré a mi padre. Pero él tenía 3 problemas que resolver si regresaba. Primero tenía que resolver el problema con su papá. Él no sabía cómo el papá lo iba a recibir. Él no se fue de la mejor manera. Él no se fue con la bendición ni consentimiento de su padre.
Y él entendía que lo que le esperaba era bochorno, reprensión, algún tipo de disciplina severa, quién sabe si cárcel, si un procedimiento judicial de parte de su papá. Por tanto, pensó, déjame ver cómo yo le entro a papá, yo sé lo que daré. Mira. Le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y usted quizá me va a decir, oye, tú sí eres duro con ese muchacho, mira qué palabra más bonita, pero dice ahí que él volvió en sí. No dice que él se arrepintió. ¿Qué le motivó a él a hacer eso? ¿Acaso un sentimiento de culpa por lo que le hizo su papá? ¿Acaso pensar en la tristeza como dejó su papá por haberse ido de la casa? No, él estaba interesado en su pellejo. Él estaba interesado más en su suerte que en los sentimientos de su padre. Porque ¿qué le motivó a él a tramar este plan del versículo 18? Él comparó su condición deplorable y miserable a la manera como vivían los trabajadores, los jornaleros de su padre. Aquellos tenían abundancia de pan y él, por su rebeldía o su obstinación, perecía de hambre. Por tanto, tenía que resolver un problema con el papá. Entonces él se iba a ir por debajo. Se parece mucho a la confesión se parece de palabras a la confesión de David en el Salmo 52, versículo 4. Padre, he pecado contra el cielo, contra Dios. No menciona a Dios porque el judío escrupuloso trataba de no mencionar la palabra de Dios, sino que la ponía alguna otra palabra que significara la persona de Dios. He pecado contra el cielo, pero también he pecado contra ti. Luego le dice que es conmovedor, ¿verdad? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Padre, no me merezco ser llamado tu hijo. Pero de nuevo, ¿cuál es la actitud del corazón de él? ¿Qué había en su corazón? No había remordimiento por lo que le había hecho su padre. No había arrepentimiento por haber dejado el hogar paterno. Él estaba buscando cómo salvar su pellejo y cómo librarse de lo que él pensaba que le esperaba cuando se enfrentara con su papá. Pero tenía otro problema. Recuérdense que hay un hermano mayor de por medio. Un hermano mayor que ahora es el dueño de toda la hacienda. Porque al padre repartir todos los bienes, ahora la hacienda pertenecía al hijo mayor. Tiene que enfrentarse a un hermano que no lo iba a recibir con ningún tipo de agrado. Lo iba a rechazar. El hermano no iba a permitir ni siquiera que viviera allí. ¿Y qué dice? Le diré a mi padre, Padre, hazme como a uno de tus jornaleros. Y dice más adelante que el padre tenía siervos, esclavos. Yo me pregunto, ¿y por qué no le pidió que lo hiciera como uno de sus siervos? Porque iba a tener que estar en la casa bajo el mando del hermano. Él prefiere mejor ser un jornalero. Mira cómo dice, hazme como uno de tus jornaleros. No como uno de los jornaleros, de tus. Él no quería estar bajo la zona del hermano. Él quería ser alguien externo que podía producir, recibir un dividendo, pero todavía manejarse a su suerte. Y tenía un tercer problema que resolver y no encontraba solución. Era cómo él se iba a presentar ante los aldeanos. Recuerden que eran poblados pequeños, todos se conocían. Era muy celoso de las tradiciones familiares. Y este muchacho había violentado todos los parámetros y todos los paradigmas familiares, tradicionales y legales. Era un estigma en ese pueblo, era una persona no grata allí. Él no encontró cómo iba a resolver ese problema, pero en el camino la carga se cotejará, dirá él. Y él dejamos a este joven. Dice el versículo 20 que él se levantó. Y eso ilustra también esa trama, ilustra cómo el hombre, en sentido general, ha buscado forma de resolver su problema para su manera, no la manera de Dios. Cómo el ser humano ha tratado durante toda la humanidad de buscar formas de resolver su problema espiritual, pero a la manera de ellos y no a la manera de Dios. Por ejemplo, ustedes saben que en el mundo hay miles de religiones y hay miles de corrientes filosóficas. Si fuera por el ser humano, hubiera una religión y una filosofía por cada cabeza humana. Y todas las religiones y todas las filosofías tienen el mismo fin.
El hombre tratando de responder 3 preguntas a su manera, pero responderlas sin tomar a Dios en cuenta. Primera pregunta, ¿de dónde vengo? Segunda pregunta, ¿qué hago aquí? Y tercera pregunta, la más crucial, ¿a dónde voy después que muera? ¿Y cómo resuelvo cualquier problema que tengo aquí en la tierra que me garantice mi bienestar eterno, pero sin Dios? Eso es lo que todas las religiones y todas las filosofías, las corrientes filosóficas tratan de responder. Hay otros que responden con moralidad. Son aquellos que dicen que no se meten con nadie, que nunca han matado, nunca han robado, nunca han hecho ninguna maldad. Son buenos ciudadanos, buenos padres, buenos esposos, buenos hijos, buenos trabajadores, buenos empleadores. Bueno. Por tanto, Dios tiene que anunciarse en el cielo. ¿Cuántos de ustedes no conocen a alguna abuelita, alguna comadre, alguna tía, o en general solterona, pero que todos dicen, no, pero Dios tiene que darle un lugar en el cielo a tía fulana, o a la comadre fulana, o abuelita, porque en su casa siempre hay un plato de comida para el necesitado y para el pobre. Esa mujer a todo el mundo le hace bien. No hay quien le pida un favor que ella o él no le haga. Pero todo es por acciones morales, acciones conductuales. Hay otros que creen que pueden resolver su problema espiritual mediante las buenas obras. Y son estos que en todas las esquinas de la ciudad capital, que se aparezca un mendigo, le dan una moneda. Son estos que en todos los maratones llaman dando una donación, por lo general anónima. Son personas que viven haciendo el bien, y eso es bueno. Personas que se involucran en fundaciones benéficas en favor de los necesitados. Usted tiene, por ejemplo, esta señora que es la perenne directora de la Asociación de Rehabilitación. Esta otra señora que es la directora de la Fundación Su Futuro. Y otros más, y otros más, y otros más que se dedican a hacer el bien al necesitado. ¿Cómo es posible que en el fondo de su corazón ellos hagan eso creyendo que eso le va a ganar la entrada al cielo? Y eso ilustra, de nuevo, ese intento del hijo, dijeron del padre, con un discurso muy piadoso, un discurso, wow, loable, tierno, que a cualquiera se le salen las lágrimas, pero que en el fondo no había arrepentimiento. Él estaba buscando una manera de cómo salvar su pellejo. ¿Y cuál fue la respuesta del padre? Eso nos lleva a nuestro segundo y último punto. Y vamos a ver el maravilloso amor de Dios, el insólito, el increíble amor de Dios mostrado hacia el pecador cuando se vuelve a él, penitente y arrepentido. Dice el versículo 20 que el muchacho, el joven, el hijo menor, comenzó con su plan. Se levantó, fue a su padre. ¿Y cuál fue la reacción del padre? Versículo 20 dice que cuando el hijo estaba a lo lejos, de alguna manera el padre lo divisó. Yo no sé si él todos los días salía, es posible. Muchos de los que están aquí presentes son padres y quizás pueden tener esa actitud hacia un hijo perdido. Todos los días el padre salía y oteaba el horizonte, las lomas cercanas, buscando a ver si se asomaba el hijo. Cada día perdía las esperanzas, el hijo no aparecía. Pero un día, a lo lejos, él vio una figura. Él vio una mancha, una mota. ¿Y cuál fue su reacción? Dice que su padre lo vio y fue movido a misericordia. Fue movido a compasión. Esa palabra es interesante en el original, pues da la idea de que fue movido desde sus entrañas. Los intestinos se le conmovieron. Esa es la palabra original. De ahí viene el término amor entrañable. Fue movido a misericordia y él hizo algo que no correspondía a un individuo de su calidad social, de su posición económica. No era propio de un hombre hacer en esos días. Era muy raro en oriental expresar emociones en público. Dice en primer lugar que él corrió.
Imagínense, ¿cómo vestían esos tiempos? Era con pantalones de que mostramos nosotros, era con, ¿verdad?, una batona hasta el suelo. Este hombre tuvo que hacer algo y arrancó, vio esa figura y corrió. Eso no lo hacía un hombre cualquiera en esos días, eso era impropio para cualquier individuo, más este señor que era parte de la sociedad de esa aldea, de la alta sociedad, un empresario, un hacendado. Dice luego que cuando él llegó, se echó sobre su cuello, en buen español, se le reguindó, se le abalanzó y comenzó a besarlo efusivamente. Mire, yo no sé usted, pero a mí me da brega darle un beso incluso a mis hijos. A mi papá mucho menos. A mí me da brega eso. Hay otro hombre que eso es fácil. Pero al oriental eso es improcedente. Para la cultura oriental no se suponía que un hombre debía hacer eso. Y ese hombre rompió con todos sus paradigmas. Y eso me imagino que fue un impacto para ese muchacho. Él esperaba llegar, presentarse ante papá y el papá le iba a dar una sarta de boches y de reprimenda y de reclamaciones y quizás ni le iba a aceptar en la casa. Pero él vio el maravilloso, inaudito, insólito amor del padre expresado hacia este hijo. De una manera increíble. Imagínense en un pueblo pequeño, el tumulto que provocó el saber que por ahí venía el hijo de ese señor. Se juntaron las personas y el padre no tuvo reparos en hacer esa demostración de emociones en público, porque fue movido a misericordia. Y luego el hijo comenzó su discurso, pero yo creo, es mi convicción, que el hijo cambió en su corazón. Él dijo la misma palabra que había diseñado decirle al padre. Él comenzó el mismo discurso, pero yo creo que en su corazón la actitud cambió. Ya no iba a tratar de decirle al padre eso, buscando ganárselo y minimizar un poco la ira o el pique o la vergüenza o lo que el padre sentía hacia él. Él vio algo que él no esperaba. Él no esperaba esa manifestación de amor, de compasión, de misericordia de parte de su padre. Yo creo que en su corazón hubo un cambio de actitud. Y ahora, con verdadero arrepentimiento, él le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no era el hombre buscando su manera, tratando de ganarse al Padre. Ya ahora, aquí yo creo que hay una confesión genuina. Le dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y yo creo que eso dijo de corazón. ¿Y cuál fue lo que provocó el cambio? ¿Por qué cuando dice: y levantándose vino a su padre, y de su padre brinca al versículo 21 y luego se devuelve? ¿Por qué se inserta en el relato la actitud del papá? Yo creo que para resaltar que esa actitud, esa muestra de misericordia y compasión del padre fue lo que movió al hijo a un verdadero arrepentimiento. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y él iba a continuar con el discurso y el padre lo paró. El padre no sabía lo que venía. El padre lo frenó y dice el versículo 22, pero el padre ordenó a sus siervos. Los siervos estaban esperando a ver qué iba a hacer el hombre. Vamos a ver qué va a hacer este hombre. Porque llegó el rebelde, el perdido, el derrochador, el que le deseó la muerte, el que se fue del hogar, el que no le importó dejar al padre solo. Vamos a ver qué papá va a hacer. Porque lo menos que debe hacer es mandarlo a dormir con los animales o con el perro, o mandarlo a un rincón de la hacienda, bien lejos de él. ¿Ustedes recuerdan cuando Absalón regresó después, verdad, de haber matado a su hermano mayor, porque el hermano mayor violó a su hermana, y él tuvo que huir, y Joab, sabiendo cómo David amaba a ese muchacho, lo mandó a buscar y Absalón regresó, y David le dijo: no, está bien, vete para tu cuarto, no quiero verte. Quizá este muchacho esperaba algo así, pero miren, esperaba que el padre lo rechazara, y dice: está bien, pero
no te quiero ver, vete bien lejos, vete allá, del rincón a la esquina más alejada de la hacienda. No, mira el versículo 22, además de esas expresiones de aceptarle misericordia, él hizo cosas para que, dio órdenes para que ante sus siervos y ante la sociedad demostrara que él los recibía de nuevo como su hijo legítimo, con todo el derecho de ser recipiente de su amor, recipiente de su consideración, recipiente de su cariño. Y ordenó 3 cosas. Primero, que buscaran el mejor vestido. Fíjense cómo ese muchacho pudo haber llegado allí. Harapiento, todo sucio, las ropas roídas. El padre pide que busquen el mejor vestido, el primer vestido, dice en el original, y vestirle. Luego, pongan un anillo en su mano. Y según el documento arqueológico, pues es un anillo que era el sello de la familia. Anillo que era señal de autoridad. Él no iba a ser alguien cualquiera, él iba a ser de nuevo el hijo, un hijo del dueño de la casa. Y luego dice que buscaran sandalias para sus pies. No seguro llegó descalzo. Yo me preguntaba, ¿y la sandalia para qué? Era para distinguir a los siervos. Los siervos no tenían zapatos, no tenían calzados. De una manera como el hijo se distinguía de los siervos era porque el hijo sí tenía calzado, pero los siervos no. De modo que ante el temor del hijo de cómo la sociedad, cómo la ley el padre le resolvió ese problema. El padre lo recibió sin fustigarlo, sin amonestarlo, sin reprenderlo, sin abochornarlo, sin avergonzarlo. Y ante todo, es más, de manera inaudita, de una manera insólita, increíble, sin precedentes, el padre aceptó en el seno del hogar al hijo rebelde, perdido, al hijo descarriado. La cosa no termina ahí. Dice el versículo 23 que le dio otra orden a los siervos. Y hay que buscar en el becerro gordo. El becerro, la mejor especie del ganado del padre. Engordado, cebado para una ocasión muy especial. O para un huésped muy distinguido. Y esa ocasión había llegado. Él ordenó que buscaran el becerro gordo y lo mataran y que prepararan un banquete. Prepararon una gran comida, una fiesta. Y el versículo 24 él da la razón para todas esas expresiones de emoción, todas esas expresiones de aceptación del hijo y para esa apertura al gozo. Dice el versículo 24, porque mi hijo, muerto era y ha revivido. Claro, no estaba muerto físicamente, porque lo vemos del versículo 12 hasta aquí. Pero para el padre, espiritualmente él había muerto. Para el oriental, cuando un hijo hace algo que el padre reprocha, el padre lo mata en su corazón y no quiere saber del más. No sé cuánto ustedes vieron la película Dios no está muerto, la parte 2. Esa la recomiendo. Hay un jovencito chino que lo manda de China a Estados Unidos a estudiar y él se convierte y el padre va a visitar a la universidad y el hijo se lo dice. ¿Y cuál fue la reacción del padre? El padre simplemente lo desheredó, lo declaró que ya no era su hijo. Yo no sé qué pasó después de eso, vamos a ver qué pasa en la tercera que ya anda por ahí. Y se da muchísimos casos, hasta todavía modernamente, de orientales que se convierten a Cristo y la familia prácticamente lo vela y lo entierra, virtualmente hablando. Este mi hijo muerto era y ha revivido, ha resucitado. Es como que físicamente había muerto y de manera milagrosa había vuelto a la vida. Se había perdido, se había descarriado, se había ido a vivir a su manera, pero ahora es hallado. Por tanto, dice que comenzaron a regocijarse. El hijo menor representa a toda la humanidad. Toda la humanidad pecadora, rebelde, obstinada, descarriada, perdida, apartada de Dios. Todo ser humano que vive apartado de Dios es representado por este muchacho. Esa insólita petición
de que el Padre le diera los bienes representa esa intención de rebelde del corazón pecaminoso de vivir sin Dios. Isaías 53:6, como muchos de ustedes saben, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Romanos 3:23 dice que todos nosotros somos pecadores y por tanto no podemos alcanzar la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno. Y este joven, con esa petición, representa esa inclinación del corazón del hombre de querer vivir sin Dios. Y su vida apartada y disoluta, representa la vida del hombre sin Dios. Y de nuevo, no tiene que ser un individuo sumido en las drogas o en el alcohol o en los vicios. Puede ser cualquier persona que usted vea andando por las calles, que tiene buen empleo, buen negocio, buena reputación social, buena familia, pero vive sin Dios. Dios no está en la ecuación de su vida. Y cuando vienen los problemas de salud, de calabro económico, problemas familiares, problemas interrelacionales, ahí se demuestra que no tiene esperanza. Como dice Efesios capítulo 2, versículos 11 y 12, Pablo dice que esos hermanos a quienes le dirige la carta, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esto retrata la vida de cualquier hombre o mujer que vive alejado de Dios. Puede ser que diga: pero yo voy a la iglesia, pero yo de vez en cuando hablo mi Biblia. ¿Realmente tú vives cercano a Dios? ¿Realmente tú estás viviendo una relación íntima y estrecha con Dios? Es más, ¿te has arrepentido de tus pecados y has confesado tus pecados y has permitido que la sangre de Cristo te limpie y te lave de todo pecado? Este joven, con ese estilo de vida que él vivió, ilustra la vida humana sin temor a Dios. Y las carestías y el hambre son símbolos de la consecuencia de esa clase de vida. Consecuencia en el ámbito familiar, el ámbito personal, para comenzar: deterioro de la salud, pérdida de bienes, desasosiego, falta de paz. La misma salud se deteriora. Consecuencia de la vida familiar, la cantidad de divorcios que andan por ahí, que dice que anda por encima del 50%, ilustra eso. Los hogares disfuncionales es muestra de esa clase de vida de pecado. Por no decir la delincuencia y el tráfico de drogas y el tráfico de blanca y todo eso. Pero la vuelta al hogar y las expresiones del Hijo ilustran señales de arrepentimiento. Arrepentimiento genuino. Cuando la persona reconoce su condición, cuando tú reconoces tu condición como pecador y que te das cuenta que tú no puedes hacer absolutamente nada para resolver por ti mismo tu problema de pecado y te vuelves a Dios, eso es señal de arrepentimiento. Y la reacción insólita del Padre a recibir al Hijo arrepentido muestra la inmensa, maravillosa e insólita misericordia de Dios a ese pecador penitente. Por más grande que sea tu pecado ante de Dios, mucho mayor que ese pecado es la misericordia y la gracia de Dios. Como dice Romanos, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y no hay pecado, por más grande que sea, según tu imaginación, que Dios no sea capaz de perdonarte en Cristo, porque por ese pecado Cristo pagó en la cruz al morir por ti y al morir por mí. El vestido, el anillo y el calzado son símbolos de esa restitución incondicional que Dios hace con el pecador que se arrepiente y viene a Él. Y no tengo tiempo para eso, pero hay palabras técnicas que ilustran todo eso. Está la justificación, la adopción, la santificación, la incorporación al cuerpo de Cristo. Hay un montón de bendiciones, más la presencia del Espíritu Santo en la vida de aquel que se arrepiente. Lo mejor aún, que dice
el Salmo 103, que Dios tu pecado lo echa en lo profundo del mar y lo aleja de él, tan lejos como está el este del oeste. Y Dios no se acuerda más de tu pecado. A nosotros nos encanta sacaliñar, sacar trapitos al sol. Dios nos hace eso con nuestro pecado. Dios no hace eso. Y finalmente el becerro, la fiesta y la celebración ilustra el regocijo por parte de Dios por un pecador que se arrepiente, por un penitente, por un pecador penitente que viene a Dios en arrepentimiento. Y ese es el mensaje de estas parábolas. Dios se goza recibiendo a cualquier pecador, sea publicano, sea una prostituta, sea un delincuente, sea un religioso, sea un benefactor, sea una persona moralmente aceptable. Dios se alegra en recibir a cualquiera que viene a Él en arrepentimiento y en penitencia. Cristo dijo, venid a mí todos los que están cargados y cansados, y yo les haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dijo Cristo, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Y la oferta sigue en pie. La oferta sigue en pie. Yo te pregunto, amigo que nos visita o hermano que tiene mucho tiempo visitando, pero en el fondo de tu corazón quizás tú puedes deducir que tú no has hecho una decisión genuina por Cristo para salvación. Yo te pregunto, ¿vas a seguir viviendo esa clase de vida apartada de Él? ¿Vas a seguir viviendo tu vida derrochándola, viviendo perdidamente como dice que vivió este joven en al final del versículo 13? Y de nuevo, puede ser que tú me digas, pero yo no estoy metido en vicio. Yo no tengo mala compañía. Yo soy una persona que del trabajo a mi casa y de mi casa al trabajo. Yo soy una mujer, un hombre dedicado a mi familia, a mis hijos. Magnífico, pero ¿en qué lugar ocupa Dios en la ecuación de tu vida? Pero yo vengo domingo a la iglesia, ajá. Dios pide el primer lugar. Si no, léanse de nuevo los versículos del 25 al 33 del capítulo 14. Las condiciones del Señor son fuertes. En una ocasión Él dijo que el que no ama más, el que ama más a padre, hermano, hijos, etcétera, que a Él, no puede ser su discípulo. Es más, fue más lejos. Él dijo el que no odia, pero odia ahí no es odio de aborrecimiento, sino el que no ama menos que a mí, a su padre, madre, etcétera, no es digno de mí. De modo que los estándares del Señor son altos. Pero la llegada a Él es sencilla. Simplemente implica humildad, arrepentimiento, reconocimiento de nuestra condición espiritual, reconocimiento que no podemos hacer nada por nosotros mismos para salvarnos y aceptar el regalo de salvación que Dios nos da en Cristo. Si tú vienes a Él, Él no te va a rechazar. Si tú vienes a Dios por Cristo, Él no te va a hacer a un lado. Él te va a recibir con el mismo gozo, con la misma misericordia, con la misma compasión que este padre recibió al hijo, perdido, disoluto, rebelde, obstinado. Y ese mismo gozo habrá en el cielo cuando tú te arrepientas y te entregues tu vida a Cristo. Vamos a orar. Para terminar allí, en tu asiento, con tus ojos cerrados, yo quiero extender una invitación a los que están aquí presentes que todavía no han hecho una decisión por Cristo para salvación. Yo te pregunto, ¿qué más tú vas a esperar para entregar tu vida a Cristo? Quizás tú puedas poner cualquier excusa. ¿Qué dirá tu familia? ¿Qué dirán tus amigos? No, espérate que tengo que resolver esto, aquello. Pero si tú mueres hoy, ¿a dónde tú vas? Si tú mueres hoy, ¿cuál será el destino de tu alma? Dios te quiere regalar el cielo como destino eterno. Pero así como todo regalo, tú tienes que tener la mano para recibirlo, porque nadie te lo va a dar obligado. Dios no te va a obligar a tomar el regalo de salvación, tú eres que tienes que extender la mano y recibirlo. Y eso se hace por medio de la fe y en arrepentimiento. Dios no pide que tú dejes esto, dejes aquello, dejes el cigarrillo, dejes la bebida, dejes las amistades que no te convienen, dejes negocios que no te convienen. Dios no te pide que dejes nada. Cristo dijo,
venid a mí los que están trabajados y cargados. Cristo no quiere que tú dejes tu carga, ven a Él así como tú eres, así como tú estás, y Él te hará descansar. Si entre nosotros hay alguien que dice, sí, yo quiero recibir a Cristo como mi Señor y Salvador, yo te animo a que en tu asiento tú lo hagas, tú ores. Es un asunto personal. Yo no te puedo dar salvación. El pastor Cueto no te puede dar salvación. Ningún hermano te la puede entregar. Tú eres quien tiene que pedirla. Y eso se pide en oración. Allí en tu asiento tú puedes orar y decirle palabras sencillas como estas. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he vivido apartado de ti, derrochando mi vida sin ti. Y reconozco que, aunque he hecho muchas cosas creyendo que con esas cosas gano la salvación, reconozco que no hay nada que yo pueda hacer para merecer ser tu hijo. Por eso te pido que me perdones, me arrepiento de mis pecados, me limpies con tu sangre derramada en la cruz y me des salvación y vida eterna. ¿Y sabes qué? Si tú haces una oración así, si tú haces una oración de esa manera, el Señor que es fiel, Él entrará a tu corazón y te dará perdón, salvación y vida eterna. Y si tú has hecho una oración como esa, nos gustaría saberlo. Yo no voy a pedir que levantes la mano. Pero si tú lo has hecho, te animo a que te acerques a algún hermano de la iglesia. Y que lo comuniques para que oremos contigo y te ayudemos en tu nueva vida espiritual. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta parábola del Padre amoroso y los hijos perdidos. Y ayúdanos nosotros como creyentes a cada día asombrarnos y maravillarnos de tu increíble e insólito amor que tuviste para con nosotros, para conmigo. Y que nuestra vida cada día sea una expresión de gratitud ante ese amor que tú demostraste para conmigo, a rescatarme del pecado y de la perdición y darme salvación en Cristo Jesús. Y mira, Señor, a aquellos entre nosotros que todavía no han hecho esa decisión, anímalos, convence del Espíritu de Dios y tráelos a arrepentimiento y fe para salvación. Y esto te lo pedimos para gloria y honra de tu nombre, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.